Hola, hola, ¿cómo estás? Un lindo y bendecido día para ti. Soy Cintia Quiroz y hoy día vamos a trabajar con las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Para dar inicio a esta clase, vamos recordando cómo aplicamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras proporciona una importante relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Conocer dicha relación te permitirá resolver situaciones de la vida cotidiana que requieran calcular distancias inaccesibles, como también comprobar si los ángulos de una ventana son rectos, entre otros. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Matemáticamente, el teorema de Pitágoras se expresa de la siguiente manera. Así, matemáticamente expresado así, tú puedes observar aquí. C, que es la hipotenusa al cuadrado, será igual a uno de los catetos al cuadrado más el cuadrado del otro cateto. Lo que describe esta definición, una vez más, vamos dando lectura. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, tú recuerdas que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y los otros dos ángulos son ángulos agudos, ¿sí? Ángulos agudos. El lado mayor de este triángulo es el que se opone al ángulo de 90 grados, que en este caso sería el ángulo mayor de estos tres. Se le llama este lado hipotenusa. Y a los otros dos le llamaremos catetos. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras menciona que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de estos catetos. Entonces, vamos aplicando este teorema en algunos ejemplos. Me piden que calcule la medida del lado que falta en los siguientes triángulos rectángulos. Si yo tengo un triángulo rectángulo y conozco dos medidas de sus lados, puedo encontrar la tercera medida o la medida o la longitud del otro lado utilizando el teorema de Pitágoras, que es lo que me piden aquí. Por ejemplo, me dice que calcule la medida del lado que falta. Aquí tengo que el lado que falta es la hipotenusa, no conozco su valor, pero sí conozco, por ejemplo, el valor de uno de los catetos, que es 16, y el otro cateto, que es 12. Vamos entonces aplicando el teorema de Pitágoras. Si al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. La hipotenusa aquí está denotado con C. Ahora estas variables son relativas. Lo que tienes que identificar es que C corresponde a la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado será igual a uno de los catetos al cuadrado, y aquí es 16, uno de estos, y el otro tomaremos como 12. 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. C al cuadrado será igual 16 al cuadrado 256, porque 16 por 16 es esta cantidad. Y 12 por 12, 144, que sumado me da 400. Este exponente al cuadrado pasa al otro miembro como una raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 400 es 20. Ya encontré el lado que falta. En este caso es la hipotenusa, el lado que falta. Y el lado que falta mide 20 centímetros. Vamos con un segundo triángulo rectángulo. Aquí frente al ángulo recto se encuentra la hipotenusa, recuerda eso. Y bueno, aquí sí me dan la medida de la hipotenusa. La hipotenusa tiene un valor de raíz cuadrada de 10 y uno de los catetos mide una unidad. Me solicitan que halle el valor de este otro cateto. Voy a aplicar Pitágoras. Conozco dos lados y aplicando Pitágoras puedo encontrar el tercer lado. Ojo, recuerda que estamos trabajando en triángulos rectángulos. Esto se cumple solamente con triángulos rectángulos. En todo triángulo rectángulo. Entonces aplico la fórmula del teorema de Pitágoras. C al cuadrado, que es la hipotenusa, raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Mira, la hipotenusa es raíz cuadrada de 10, pero la hipotenusa al cuadrado, aquí estamos elevando al cuadrado, será igual a uno de los catetos al cuadrado. Aquí el valor de A es 1, ¿sí? Aquí 1 al cuadrado, y colocaré B al cuadrado, que es el lado que debo hallar, el que no conozco. Muy bien, aquí tú sabes que podemos simplificar
este índice de la raíz, que es 2, aquí 2 y 2, aquí se simplifica y solamente quedaría 10. Entonces tenemos 10, 1 al cuadrado 1, este 1 que está en este miembro va a pasar a restar, entonces ya te diste cuenta que b al cuadrado es igual a 9. Una vez más, aquí está como exponente, está como potencia, pasa al otro miembro como raíz. Raíz cuadrada de 9, 3. Por lo tanto, ya encontré el lado que falta. El lado que falta mide 3 unidades. Recuerda entonces que el teorema de Pitágoras me va a permitir encontrar la longitud, la medida de un lado en un triángulo rectángulo si conozco las otras dos medidas o los otros dos lados. Vamos ahora sí con las razones trigonométricas. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Las razones trigonométricas te permitirán establecer estrategias de solución en situaciones en las que no es posible realizar mediciones de manera directa, utilizando para tal fin las propiedades de los triángulos rectángulos. Observemos aquí el siguiente triángulo. Tenemos acá el triángulo rectángulo ABC recto en B. Y frente a este ángulo recto se encuentra la hipotenusa, que es el lado mayor. ¿Recuerdas? Muy bien, a esta hipotenusa le vamos a colocar el valor de B minúscula, ¿sí? El valor de B minúscula, porque está opuesto a este vértice B mayúscula u opuesto al ángulo recto. Entonces, llamamos razones trigonométricas, que podemos reconocer con estas siglas, de un ángulo agudo alfa. Profesora, ¿y dónde está el ángulo agudo? Observa que si este es el ángulo recto, cualquiera de estos dos ángulos aquí, el que corresponde a este vértice C o al vértice A, serán ángulos agudos. Vamos a considerar el ángulo alfa aquí. El que se encuentra ubicado aquí, el ángulo alfa, un ángulo agudo, ese también lo será, ¿ya? Entonces, volvemos a leer. Llamamos razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa a las relaciones obtenidas entre los lados de cualquier triángulo rectángulo al que pertenecen. Cuando trabajamos con razones trigonométricas, aquí los catetos se van a identificar de la siguiente manera. Una vez que observo dónde se encuentra ubicado mi ángulo agudo, aquí, entonces el lado que está aquí, mira, pegadito al ángulo, el que no es la hipotenusa, por supuesto, este lado aquí se llamará cateto adyacente al ángulo alfa. Mira, cateto adyacente a alfa, aquí este lado. Y aquí este lado será el opuesto, el cateto opuesto al ángulo alfa. Recuerda que si yo hubiera considerado este ángulo agudo, por ejemplo, le hubiera colocado beta, entonces aquí este sería el cateto adyacente a beta y este el cateto opuesto a beta. Pero vuelvo a repetir, todo estará en función a la ubicación del ángulo. En este caso será este ángulo. Entonces, las razones trigonométricas del ángulo agudo alfa, tomando como referencia este triángulo rectángulo ABC recto en B, son las siguientes. Vamos a ver, tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno será igual, bueno, lo vamos a expresar así, el seno, sen de alfa, será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, observo acá está el ángulo alfa. El cateto opuesto aquí está determinado por A. La longitud, la medida de este cateto opuesto es A. Y la hipotenusa es B. ¿Sí? Esta es la medida de la hipotenusa B. Por lo tanto, el seno de alfa será igual a sobre B. Cateto opuesto al ángulo A. Sobre la hipotenusa, B. A sobre B. El coseno, cos de alfa, será igual al cateto adyacente a alfa. Acá tenemos alfa, el cateto adyacente es este lado, C. ¿Cuánto mide este cateto adyacente? C. La hipotenusa, ¿cuánto vale? B. C sobre B. Observa que todo está en relación a este ángulo agudo, alfa. La tangente, tan de alfa, será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto a alfa, A. Cateto adyacente a alfa, C. A sobre C. La cotangente.
Cot de alfa será igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es C y el cateto opuesto es A. C sobre A. Mira, C sobre A. Y si tú por acá te das cuenta, C sobre A es el inverso de esta fracción, que es la tangente de alfa. La secante, sec de alfa, será igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa de alfa es B y el cateto adyacente es C. B sobre C. Y si aquí, mira, por eso lo he colocado con los mismos colores, te das cuenta que B sobre C, que es la secante, es la inversa del coseno. C sobre B. Mira, y aquí tú lo puedes observar. Hipotenusa sobre cateto adyacente y acá cateto adyacente sobre hipotenusa. Hablamos de fracciones que son inversas. A ver, vamos con la cosecante. Si yo sigo ese mismo orden de ideas, la cosecante aquí, CSC, cosecante de alfa será igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y la hipotenusa es B sobre el cateto opuesto que es A. ¿Sí? B sobre A. B sobre A. Y como podrás observar aquí que lo he definido con los mismos colores, aquí observamos que trabajamos con razones trigonométricas recíprocas. ¿A qué llamamos recíprocas? Cuando el producto de ellas me da la unidad. Por ejemplo, si yo multiplico el seno con la cosecante, me da la unidad. A sobre B por B sobre A es igual a 1. C sobre B por B sobre C es la unidad. A sobre C por C sobre A es la unidad. Entonces decimos que seno es la razón trigonométrica recíproca de la cosecante. El coseno es la razón trigonométrica recíproca de la secante y la tangente de la cotangente. Por lo tanto, si yo deseo encontrar las 6 razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, basta con encontrar las 3 primeras, el seno, el coseno y la tangente. ¿Por qué? Porque las demás, las otras 3, son los valores inversos de los resultados del seno, coseno y tangente. En relación a esto, podemos nosotros trabajar con una estrategia para poder recordar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Mira, aquí, SOHCAHTOA. Mírale, SOHCAHTOA. Acuérdate de esa palabra, SOHCAHTOA. Profesora, ¿cómo así? Mira, ve, el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Mira, opuesto sobre adyacente. Conociendo estas 3 razones trigonométricas, los resultados al invertirlos me darán la cotangente, la secante y la cosecante. Pero recuerda que recíproco del seno es la cosecante, del coseno es la secante y de la tangente la cotangente. No te olvides, SOHCAHTOA. Esta estrategia para recordar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos con algunos ejemplos. En la figura del margen calcula el valor de las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Y el ángulo alfa está aquí. Muy bien, entonces tengo un triángulo rectángulo ABC recto en B, tengo también la longitud de sus lados, la hipotenusa vale 20, el cateto adyacente a alfa, porque alfa está aquí, está ubicado acá, el cateto adyacente a alfa es 12 y el cateto opuesto a alfa es 16. Me piden que encuentre las 6 razones trigonométricas. Como les dije anteriormente, vamos encontrando las 3 primeras. ¿Ya? El seno, el coseno y la tangente. Porque luego vamos a invertir los resultados y hallaremos la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces por acá. El seno de alfa será igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto a alfa, 16 sobre hipotenusa, 20. 16 sobre 20. Vamos a simplificar, vamos a reducir la fracción. ¿Ok? Tenemos acá cuartas de 16, 4, cuartas de 20, 5, 4 quintos. Por lo tanto, tú ya sabes cuánto vale la cosecante, ¿verdad? La cosecante será 5 cuartos, recuerda, porque el seno y la cosecante son recíprocos. Pero vamos con el coseno primero. Coseno de alfa será igual
al cateto adyacente, 12 sobre hipotenusa 20, 12 sobre 20. Y aquí también voy a simplificar. Cuarta 3, cuarta 5, 3 quintos. Y la tangente será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 16 sobre 12. Entonces simplifico también aquí cuarta, 4 tercios. Por lo tanto, ya sé cuánto vale la cotangente, ¿sí? La cotangente será igual a, vamos por acá, a 3 cuartos, ¿sí? Invierto el resultado de la tangente y obtengo la cotangente. La secante será invertir el resultado del coseno. 5 tercios es el valor de la secante y cosecante 5 cuartos. Ya encontré, por lo tanto, las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa de este triángulo rectángulo. Vamos con un ejemplo más. Sea alfa la medida de uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Si la tangente de alfa es igual a 1, haya el seno de alfa y la cosecante de alfa. Vamos a ver. Entonces, iniciamos. Por la razón trigonométrica tangente, porque me da como dato que la tangente de alfa es igual a 1. Entonces, sabemos que la razón trigonométrica de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mira, aquí lo he colocado. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero esto es igual a 1. Entonces, el cateto opuesto será igual al cateto adyacente, porque no hay otra forma, ¿sí? Le voy a colocar aquí una k, el valor de k, que puede ser cualquier otra variable, ya no hay problema. Por ejemplo, si k fuera 10 y el cateto adyacente 10, al dividirlo me dará la unidad y ese será el valor de la tangente de alfa. Esto sí, mira, voy a trabajar no con estas constantes porque al final cuando encuentre las razones trigonométricas se van a simplificar, ¿sí? Porque será una constante aquí. Por lo tanto voy a trabajar solo con las unidades, con los coeficientes acá 1, 1, ¿sí? Con las unidades y esas unidades son las que voy a colocar en el triángulo rectángulo. Recuerda que aquí he definido que k sea diferente de 0 para evitar la indeterminación. Porque si k fuera 0, 0 entre 0, determinado, igual no me da el 1, pero aquí le tengo que colocar la condición. Ahora sí, vamos a ubicar entonces 1 y 1, mira, 1 del cateto opuesto y 1 del cateto adyacente en los catetos de un triángulo rectángulo y vamos luego a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa B. ¿Sí? Entonces tengo acá un triángulo rectángulo A, B y C y los catetos que colocaré cateto opuesto y cateto adyacente 1, 1. Muy bien, la hipotenusa no la conozco, pero sí sé que aplicando Pitágoras puedo encontrar el valor de la hipotenusa. Aquí colocaré el ángulo alfa. Vamos aplicando Pitágoras entonces. B al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de estos catetos. ¿Ya? Entonces tenemos acá una unidad, al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. B al cuadrado es igual a 2. Esto que está como exponente pasa como raíz. B será igual a raíz de 2. La hipotenusa es raíz de 2 unidades. Ya tengo entonces la medida de los 3 lados de este triángulo. Ahora sí voy a encontrar el seno de alfa y la cosecante de alfa. Muy bien, el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí vamos hallando lo pedido. Cateto opuesto sobre hipotenusa será igual. Cateto opuesto 1 sobre hipotenusa, raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Pero recuerda muy bien que yo no puedo dejar expresada una fracción cuyo denominador sea una raíz. Por lo tanto, voy a realizar el proceso de racionalización, ¿sí? Entonces, para ello voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador por raíz de 2, así como está acá. Por raíz de 2 aquí, raíz de 2 en el denominador, 1 por raíz de 2, raíz de 2. En el denominador multiplico de frente, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, el seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2. Observa aquí, vuelvo a repetir que hemos efectuado una racionalización del denominador, así se llama, con la finalidad de que éste contenga un número racional y así puede expresarse como una razón de 2 números, ¿ya? Por eso nosotros racionalizamos el denominador para que no quede como una raíz. Muy bien, vamos a hallar ahora sí la cosecante de alfa.
Cosecante de alfa, por acá, bueno, la cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa, raíz de 2 sobre el cateto opuesto, que es 1. Raíz de 2 sobre 1 es raíz de 2. Muy bien, entonces yo te voy a invitar a resolver la lista de ejercicios y problemas que se han consignado en la actividad de esta semana. Yo soy Cintia Quiroz, suscríbete a mi canal. Ha sido un gusto compartir contigo este tema. Bendiciones para ti.